Durante mucho tiempo nos hicieron creer que para vernos bien teníamos que estar pendientes de cada tendencia, de cada color del año, de cada silueta nueva que aparece en redes. Pero con el paso del tiempo una cosa se vuelve muy clara. Lo que realmente transforma un look no es lo nuevo. Es cómo se combinan las prendas que ya tienes. Hoy quiero mostrarte 5 combinaciones que estilizan sin esfuerzo. Combinaciones reales, adaptables, fáciles de repetir y sobre todo, pensadas para ayudarte a verte más limpia, más actual y más segura con tu ropa. Blazer estructurado más pantalón de pierna recta. Esta es una de las combinaciones más poderosas que puedes tener en tu armario. No porque sea formal, sino porque crea estructura visual de forma inmediata. El blazer estructurado, especialmente cuando tiene un hombro bien definido, genera una línea clara en la parte superior del cuerpo. Ordena el torso, aporta presencia y marca un inicio limpio del look. Cuando lo combinas con un pantalón de pierna recta o ligeramente amplia, ocurre algo muy interesante. La silueta se vuelve vertical. No se corta. No se fragmenta. No se aplasta. Visualmente, el ojo recorre el cuerpo de arriba hacia abajo sin interrupciones fuertes. Ahora bien, aquí hay un detalle que marca la diferencia entre un look estilizado y uno que se ve rígido o antiguo. El largo del blazer. Un blazer demasiado corto suele cortar la silueta justo en la zona más ancha del cuerpo. Eso genera un efecto visual poco favorecedor, aunque la prenda sea bonita. En cambio, un blazer que cae a mitad de cadera, o ligeramente por debajo, alarga el tronco y suaviza la transición con el pantalón. Otro punto clave es el tejido. No necesitas un blazer duro ni acartonado. Un tejido con algo de caída, pero con estructura interna, funciona mucho mejor para un uso real. En la parte inferior, el pantalón recto o de pierna amplia debe caer limpio, sin exceso de arrugas en la entrepierna ni acumulación excesiva en el bajo. Y algo muy importante. Esta combinación no necesita ser formal. Puedes llevarla con camiseta básica, con top liso, con punto fino. El poder no está en la formalidad. Está en la estructura. Look monocromático claro. Cuando todo el conjunto pertenece a una misma familia de color, el cuerpo se convierte en una sola columna visual. Y eso estiliza. No porque sea un truco mágico, sino porque elimina los cortes visuales innecesarios. Beige, arena, blanco roto, marfil, gris muy claro. Todos estos tonos funcionan especialmente bien cuando se utilizan de arriba a abajo. La razón es simple. El contraste fuerte acorta visualmente. La continuidad alarga. Un look monocromático claro hace que el ojo no se detenga en cada prenda, sino que perciba el conjunto como un todo. Ahora bien, monocromático no significa aburrido. Aquí entra en juego algo que es muy importante, la textura. Puedes combinar lino con algodón, punto con sastrería, satén con tejidos mates. Eso aporta profundidad sin romper la armonía. Un error muy común en este tipo de looks es introducir un zapato muy oscuro que corta completamente la línea. No es que esté prohibido. Pero si tu objetivo es estilizar, mantener el zapato dentro de la misma gama del pantalón alarga visualmente la pierna. Este tipo de combinación es especialmente poderosa cuando quieres verte más pulida sin ir arreglada en exceso. Funciona igual para un día normal que para un contexto más cuidado, simplemente cambiando los accesorios. Pantalón de pierna amplia más parte superior más contenida. Este equilibrio es uno de los pilares de la silueta actual. Cuando la parte inferior es amplia, fluida o con volumen, el cuerpo necesita un punto de contención visual arriba. No se trata de ir ajustada. Se trata de definir. Una camisa bien metida, un top limpio, un jersey fino, un chaleco sastre. Cualquier prenda que marque el torso sin oprimir funciona. El problema aparece cuando todo el look es amplio. Pantalón amplio, camisa oversize, chaqueta suelta. El conjunto pierde estructura y el cuerpo se convierte en un bloque visual. Y no porque tu cuerpo no sea bonito, sino porque la ropa no está creando líneas claras. Esta combinación funciona especialmente bien cuando quieres comodidad sin perder forma. Además, permite jugar mucho con alturas de cintura. Un pantalón de tiro medio o alto,
combinado con una parte superior más contenida, define la zona central del cuerpo y crea un punto de anclaje visual. Este tipo de look es ideal para el día a día, para trabajar, para salir, para viajar. Es práctico, es actual y es fácil de repetir. Zapato de punta fina más pantalón al largo correcto. Este detalle, aunque parezca pequeño, transforma completamente la silueta. El zapato de punta afinada prolonga visualmente la línea de la pierna. No necesita ser tacón. Puede ser plano. Lo que importa es la forma delantera. Cuando se combina con un pantalón recto o amplio, el bajo del pantalón se vuelve clave. Un pantalón que tapa por completo el zapato, que arrastra o se acumula en el bajo, rompe esa línea limpia. En cambio, un pantalón que deja ver ligeramente el inicio del zapato, crea una transición visual más elegante. Es una diferencia mínima, pero se percibe de inmediato en cámara y en la vida real. Este ajuste es uno de los grandes secretos de los looks que se ven cuidados sin ser exagerados. Y además es una corrección muy fácil. Un pequeño arreglo de costura puede cambiar completamente la percepción de un pantalón. Prenda estructurada más prenda fluida. Aquí entramos en una combinación que define muy bien la estética actual. Una prenda con estructura, como un blazer, un chaleco sastre o una chaqueta con forma, combinada con una prenda fluida crea contraste. Y el contraste genera interés visual. Pero sobre todo, genera equilibrio. La estructura aporta intención. La fluidez aporta ligereza. Este tipo de combinación evita dos extremos. Ni rigidez excesiva, ni desorden visual. Por ejemplo, un blazer estructurado con una falda satinada, o con un pantalón de tejido con caída, crea un conjunto mucho más moderno que llevar ambas prendas estructuradas. Aquí es importante cuidar el ajuste. La prenda estructurada debe quedarte bien en hombros y espalda. No debe tirantear ni colgar en exceso. Y la prenda fluida debe tener caída real, no simplemente ser grande. Esta combinación es especialmente útil cuando quieres elevar un look sin complicarlo. ¿Cómo repetir estas combinaciones sin que se vean iguales? Una de las grandes preocupaciones cuando empezamos a simplificar el armario es sentir que siempre vamos iguales. Y la realidad es que no necesitas cambiar toda la ropa para cambiar la percepción del look. Pequeños ajustes generan resultados distintos. Cambiar el tipo de zapato transforma completamente el conjunto. Cambiar el bolso altera el nivel visual del look. Cambiar la capa exterior, blazer, chaqueta, trench, modifica la estructura general. Incluso cambiar la textura, manteniendo la misma combinación de prendas, ya crea un efecto diferente. Esto es muy importante porque te permite construir un armario más coherente, más repetible y mucho más funcional. La clave no está en tener muchas prendas, está en saber cómo se combinan entre sí. Vestirse no debería ser una fuente de estrés, ni una carrera constante por seguir todo lo nuevo. Cuando entiendes cómo funcionan las proporciones, las líneas y los contrastes, empiezas a ver tu armario de otra forma. Empiezas a combinar con más intención, con más calma, con más seguridad. Porque al final, la moda no está para imponerte una forma de vestir. Está para ayudarte a construir la tuya. La moda no impone, propone.